José Colón Víctor nació en Sanlúcar de Barrameda en 1854. Conoció, por tanto, en su juventud las fuertes convulsiones ideológicas y políticas que sucedieron después de la pérdida del trono por Isabel II en 1868 tras la Revolución y, por supuesto, la proclamación de la Primera República en 1873, donde se dieron pues muchos debates intensos sobre el clericalismo, el anticlericalismo y cómo la Iglesia pues tomó parte o partido en el debate, apoyando por supuesto las tesis más conservadoras y tradicionalistas, formando parte en este caso del sistema heredado, ¿no? Aunque luego, con el triunfo de los liberales, no tuvo más remedio que transigir o aceptar el liberalismo que ya venía estableciéndose o ya se había intentado establecer en España desde la Constitución de Cádiz, y que provocó pues numerosos enfrentamientos y numerosas rencillas políticas y guerras y, en fin, toda suerte de desgracia entre esas dos Españas que nacieron en esa época. Y Colón Víctor, pues un personaje de su tiempo, pero adelantado, digamos, al ámbito de la familia que le vio nacer, puesto que nació en una familia tradicional, una familia de un apellido ilustre, de comerciante, de bodeguero, pero le podemos calificar como un sanluqueño excepcional, porque su manera de pensar podemos considerarla que era totalmente adelantada a su tiempo. Este singular personaje fue médico, abogado, investigador, fue un gran estudioso, pero sobre todo fue un republicano anticlerical y un libre pensador. Colón Víctor realizó sus estudios en Madrid y en Sevilla y se hizo amigo de Fernando Lozano, que fue el fundador del periódico madrileño Las Dominicales del Libre Pensamiento, una cabecera de opinión que abanderó durante muchos años el anticlericalismo, digamos, oficial o oficioso en nuestro país. Cuando Colón Víctor regresó a su tierra natal, a Sanlúcar, a establecerse, se encontró con que era depositario de una gran fortuna, puesto que su familia, su padre, ¿no?, en este caso, le correspondió una parte importante de la herencia, y aparte pues su actividad profesional le reportaba también sus beneficios, y una parte de ese capital lo invirtió en intentar implantar el laicismo en la sociedad que le tocó vivir. Ese laicismo que ahora pues hasta cierto punto forma parte, no todavía completamente como ocurre en países como Francia o Alemania, pero sí en cierta medida forma parte ya de nuestra cotidianidad, pero que en aquella época era algo absolutamente utópico. Estamos hablando de los fines del siglo XIX y los principios del siglo XX, donde la Iglesia, por ejemplo, estaba totalmente en contra de que hubiera una libertad de culto para otras religiones que no fueran la católica. Uno de los objetivos que se marcó Colón Víctor fue la construcción de un cementerio civil para los no creyentes y para los practicantes de otras religiones que no fueran la católica. Se pudieran enterrar, digamos, en un terreno que no perteneciera a la confesión, digamos, oficial del Estado, o que al menos se habilitara una sección del cementerio que ya existía para estos casos. Y el ayuntamiento de la época, por supuesto, se resistió todo lo que pudo, en consonancia con la religión oficial, para que esta iniciativa no se llevara a cabo, a pesar de que la ley a nivel nacional apoyaba la reivindicación que había iniciado Colón Víctor. Colón Víctor también fue nombrado presidente de honor de los republicanos sanluqueños, y durante toda su vida pues podemos calificarlo como que fue una especie de oveja negra para la burguesía de Sanlúcar, a una burguesía a la que él pertenecía por nacimiento, puesto que era uno de unos apellidos que estaban muy considerados en la ciudad. Hasta su propio entierro fue motivo de escándalo y de polémica, puesto que la ceremonia fue denunciada por el conde Aldama, un personaje entonces muy poderoso que estaba en las antípodas de Colón Víctor, puesto que era el líder del integrismo y del carlismo.
las ideologías más tradicionalistas. Era diputado nacional, en fin, era un líder, además también desde el punto de vista empresarial, puesto que también era bodeguero, al igual que la familia de Colón Víctor. Y vio con muy malos ojos que Colón Víctor tuviera un entierro completamente civil. Y denunció el caso en los medios de comunicación de la época, en la prensa, por supuesto la prensa afín al carlismo, y entonces pretendía que se le prohibiera hacer al difunto los honores que le correspondían y se merecía por su trayectoria. Pero sin duda, lo más importante de la figura de Colón Víctor fue el testamento que dejó a su muerte. Una muerte sin duda que fue temprana, puesto que murió con poco más de 50 años, en 1913, y que desde entonces pues ha traído de cabeza a las autoridades, puesto que existe una dificultad de poner en ejecución su legado, o ha existido en las diferentes épocas que se ha intentado, puesto que aparte de que Colón Víctor dejó un enorme capital, bienes y propiedades para ejecutar, digamos, su testamento, el objetivo principal o primero era la creación de una fundación laica, podríamos decir hoy, cuyo principal objetivo debía ser la demostración de la falsedad de todas las religiones. Un objetivo que en el transcurso de las diferentes épocas, desde su muerte, pues los distintos gobiernos o ministros consideraron un fin ilegal. Y por ello, desde entonces, el patrimonio inmobiliario y rústico dejado por Colón Víctor ha ido pasando a personas particulares y se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo sin que se haya respetado la última voluntad del testador. Y aún hoy día existen algunas de estas propiedades que no han sido adjudicadas, que deberían formar parte del patrimonio público, tomando la iniciativa al Estado, o a través de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Hacienda o el Ayuntamiento, y hacerse cargo de estas propiedades que han quedado y que pasaran a formar parte del patrimonio público, o bien poner en ejecución este testamento a través de esta fundación y así poder cumplir la última voluntad de este excepcional sanluqueño, de esta figura brillante que también fue escritor, investigador y que sin duda pues hubiera merecido una mayor atención parte de la historiografía y de la política. En 40 años de democracia tenía que haberse puesto en marcha esta fundación, puesto que ya los fines que se pretendían en un principio, por supuesto que no son ilegales, como dijeron los gobiernos anteriores, y ahora pues sería legítimo el poner en marcha esta fundación.